Estimados hermanos, les bendigo en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El título de este mensaje es Dios y el COVID-19. Vivimos en un mundo muy problemático, lleno de muchos peligros. Esa crisis que está sucediendo en el mundo no sorprende a Dios, porque Dios mismo lo hizo. Dios envió este virus, Dios envió el coronavirus. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 29, versículo 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice la palabra que ni un solo pajarillo cae si no es el plan de Dios. Ninguno de ellos cae sin el permiso de Dios. Ningún virus se mueve si no es el plan de Dios. Ningún coronavirus se mueve sin el permiso de Dios. Hay 3 cosas aquí en este verso. Número 1, tú vales mucho más que muchos pajarillos juntos. Número 2, tus cabellos de tu cabeza están todos contados. Y número 3, no tienes por qué temer. Este es el secreto. Saber que Dios es soberano y nada sucede en este mundo sin el permiso de Dios. Saber que Dios puede detener el coronavirus y no lo ha hecho. Y saber también que esa misma soberanía es la que sostiene nuestra alma en medio de esta epidemia. Y aquí estamos, enfrentando una pandemia. Y en medio de todo esto surgen preguntas por todas partes que requieren una respuesta bíblica. Una pregunta que mucha gente se hace: ¿quién envió este coronavirus? La respuesta es: el coronavirus fue enviado por Dios. Este no es un buen momento para ver a Dios como lo ven algunos, de maneras románticas y sentimentales. Estamos viviendo una época muy terrible y amarga. Dios la decretó, Dios la gobierna y Él la terminará. Dios es soberano sobre el coronavirus. Dios es soberano y en su soberanía Él puede hacer, y de hecho hace todo lo que quiere y decide hacer. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, versículo 32 al 33. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. En la Nueva Traducción Viviente leemos: aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. En Daniel capítulo 4, versículo 35 leemos: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? En el Salmo 135, versículo 6 dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y en sus profundidades. Dios todavía se está moviendo a un ritmo rápido. ¿Dónde está Dios ahora? Dios está en medio de la pandemia. En Habacuc capítulo 3, verso 5 dice: la pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Nos dice el profeta que Dios está en medio, que la plaga le sigue de cerca. No tenemos idea del resultado final de todo esto, pero sí sabemos los efectos que está causando en los millones de infectados y miles de muertos y el caos en la economía. El mundo puede ser un lugar difícil para vivir. Dice la palabra en Isaías capítulo 8, versículo 22, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, quedarán sumidos en las tinieblas. Y aún así, la Biblia nos dice que Dios siempre está en medio de los problemas. Dios no solo está mirando el problema. Dios no solo está permitiendo el problema. Dios está en medio del problema. Dice la palabra en Isaías capítulo 14. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Se confirmará como lo he determinado. En Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Ciertamente Dios hace lo que le plazca. Él lo ha hablado, lo hará, lo ha planeado.
haré todo lo que quiero. ¿Y de qué está hablando Dios? En realidad Dios está hablando de todo. En el libro de Amós, el profeta hace dos declaraciones muy importantes. Dice en Amós capítulo 3, versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Algunas personas hoy en día quieren deshacerse de la responsabilidad de Dios cuando las cosas andan mal. Si ocurre una calamidad en una ciudad, dijo Amós, ¿no lo ha hecho el Señor? Pero todo esto está dentro del marco de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios de nuevo en Amós capítulo 3 versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Dice en el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios es quien hace las cosas. Incluso el coronavirus, incluso la calamidad se hace dentro del marco de la voluntad de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Él no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y efectivamente, la Biblia registra en el Antiguo Testamento que cuando Dios provocaba una calamidad y era inevitable el juicio, y ese juicio venía con una advertencia que era anunciada por los profetas. Advertían al pueblo y después Dios traería su juicio donde no hubiera arrepentimiento. Dios no se está escondiendo de sus propios juicios. Dios declarará su derecho como un Dios justo y santo para juzgar el pecado y la iniquidad, y cuando llega el juicio, Dios asume toda la responsabilidad por él mismo. Una vez más, la gente que quiere exonerar a Dios de los problemas como si de alguna manera eso lo hiciera menos santo y puro, cuando el hecho es que su santidad, su pureza y justicia absolutas exigen justicia y juicio. No deberíamos preguntarnos por qué Dios permite que sucedan estas cosas. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué Dios no permite que sucedan con más frecuencia o incluso de manera definitiva estas cosas? En Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 dice, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Entonces, vemos que la calamidad se cumple, sucede porque el Señor lo ordena. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 38 al 39 dice, ¿acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Deberíamos estar muertos. En lugar de lamentarnos, deberíamos de dar gracias a Dios que todavía estamos vivos a pesar de nuestro pecado. Aquellos de nosotros, todos somos pecadores. No tenemos derecho a quejarnos de la santidad de Dios. No podemos quejarnos porque somos pecadores. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las cosas malas siempre sucederán porque no hay personas buenas. Todos somos pecadores. Ahora, vimos cómo Dios revela lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Esto sucedió muchas veces en las Escrituras, pero eso no es el caso en todos los juicios de Dios. No es el caso nuestro. ¿Será que Dios se oculta para no darnos una explicación por qué Él está haciendo lo que está haciendo? Hoy estamos mirando al mundo y estamos viendo todas las cosas que están sucediendo. Entonces podemos decir con Isaías, en Isaías capítulo 45, verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel que salvas. No recibimos una palabra del cielo ahora. No estamos escuchando a Dios decirnos por qué está pasando lo que está sucediendo. Esto nos coloca en una situación muy interesante. Esto nos coloca en un lugar muy parecido como fue en el caso de Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Se nos dice que era intachable, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo mejor que se podía decir de una persona. Es decir, la salvación y la santificación ya estaban operando en el periodo patriarcal, en los tiempos del Génesis. Dice la palabra que Job era muy rico, muy feliz, tenía muchos hijos e hijas, pero de repente, de una manera muy rápida, todo comenzó a salir mal en la vida de Job. ¿Y cuál fue la razón por la que le vinieron todos estos males? La razón fue una conversación que sostuvo Dios con Satanás con respecto a Job. Dice la palabra en Job capítulo 1, versículo 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás,
¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le responde a Dios y le dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, le dice a Dios, la razón por la que Job te teme, la razón por la que es justo, la razón por la que es tan buen hombre, la razón por la que te adora de la manera en que lo hace, es porque lo has bendecido tanto. Has hecho un cerco sobre él, su casa y todo lo que tiene en cada lado. Has bendecido el trabajo de sus manos, le has dado posesiones, has aumentado en la tierra. Y luego Satanás le dice a Dios. En Job 1:11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Así que esta es la razón. Job está pasando por una prueba. Satanás dice no será fiel y justo si le quitas todo lo que tiene. Y toda la historia se empieza a desarrollar a partir de acá. Y Dios dice, voy a demostrar el carácter de la fe salvadora. Voy a demostrar el poder de la vida espiritual. Voy a demostrar el poder de la santificación. Y fue así como Dios permitió que Satanás empiece a desatar todo tipo de calamidades en la vida de Job. Dice Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job lo pierde todo. Tiene unos amigos que vinieron y en lugar de ayudarlo, le dan muy malos consejos. Y él está lidiando y sufriendo con todo esto. Está luchando porque no entiende, no sabe sobre la conversación que sostuvo Dios y Satanás. Dios está en lo oculto. La conversación está oculta. No sabe por qué está sucediendo. No sabe por qué está pasando por lo que está pasando. Sus amigos le dan respuestas incorrectas. Job quiere presentar sus argumentos ante Dios y quiere que Dios le responda por lo que está pasando, por qué está pasando por esta prueba. Y dice Job capítulo 23, versículo 3 al 4, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Los amigos le responden con una teología correcta, pero con una aplicación mal enfocada y que es irrelevante porque no satisface lo que Job está sufriendo. ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando? ¿Por qué Dios se oculta? Dios ante todo esto, Dios le habla. Todo esto lo encuentra en los capítulos 38 al 42 del libro de Job. Ahora Dios no responde a sus preguntas. Dios no le dice por qué está haciendo lo que está haciendo. Dios no le dice a Job la conversación que tuvo con Satanás. Dios no le dice a Job, mire, Satanás y yo estábamos en una confrontación y es por eso que estoy haciendo esto, porque quiero demostrar la validez de tu fe. Quiero demostrar que la fe salvadora es eterna y no puede ser quebrantada. Quiero demostrar el poder de la santificación. Pero Dios no le dice a Job nada al respecto. No le dice nada a Job sobre la conversación que tuvo con Satanás. Entonces aquí Dios esconde la realidad. En lugar de dar respuestas a Job, le lanza una avalancha de preguntas que esencialmente le dicen a Job, ni siquiera tienes derecho a hacer esta pregunta. El Señor le dice en Job capítulo 38, del verso 1 al 4, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba las bases de la tierra? En Job capítulo 38, versos 6 al 7, nos dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando hice el mar? ¿Dónde estabas cuando hice las nubes? Dice en el versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno?
cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja? Le pregunta si le has mostrado al alba su lugar. Mire lo que dice en Job capítulo 38 versículo 12. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado al alba su lugar? Le pregunta si él ha caminado escudriñando el abismo. En el versículo 16 al versículo 17 le dice: ¿has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? También le pregunta a Job: ¿de dónde viene la luz? En el versículo 19 le dice: ¿de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? Dios le está haciendo preguntas que dicen: ni siquiera tienes derecho a saber nada de esto. ¿Quién crees que eres para interrogarme? Todo esto está por encima de ti, pero no tiene incluso sentido que me cuestiones. En el verso 31 dice que Él diseñó las constelaciones y puede identificarlas. Dice el versículo 31: ¿podrás tú anular los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras de Orión? En todo el capítulo 39 le hace preguntas sobre los animales. Y en el versículo 40 Dios le pregunta. Además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda esto al que disputa con Dios. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Job finalmente recibe el mensaje y le dice a Dios. Job capítulo 40 versículo 4 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo soy vil, que te responderé. Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: yo soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Yo hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Dios no ha terminado con él. Y le pregunta: ¿pescarás a Leviatán? En Job capítulo 41 verso 1 al 2 le dice: ¿pescarás tú a Leviatán con un anzuelo? ¿O sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrás una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? Comienza todo de nuevo, hablando de grandes monstruos marinos, y continúa con el mismo enfoque hasta el capítulo 41. Y Job finalmente le dice a Dios en el capítulo 42 del verso 1 al 4. Respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escúchate ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lo que Job le dice es: sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. ¿Qué salió de todo esto? Que Dios es soberano. Job 42 versos 5 al 6 le dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pide perdón incluso por suponer que podía entender los propósitos de Dios. Conocer la mente de Dios divina en todas sus infinitas complejidades no es posible para nosotros. Y por eso conocer las razones por las cuales Dios hace algo y conocer el futuro está más allá de nuestra comprensión. Lo que necesitamos saber es lo que Él nos ha marcado, como la compasión, la bondad, la gracia, la misericordia, el perdón, el amor paternal y el cuidado que tiene para sus hijos. Y podemos encontrar todas estas verdades en el Salmo 103. Así que aquí estamos en el año 2020 y estamos viendo cosas que suceden en nuestra vida, en nuestro mundo, y sucede mucho más rápido que en cualquier época del pasado. El mundo está siendo sacudido. Los males están golpeando a nuestro mundo de una manera sin precedentes por todas partes, en todos los pueblos. Y en estos momentos, al igual que Job, muchos le preguntan a Dios: Dios, ¿qué está pasando? Queremos saber, Dios, ¿qué está pasando? Y Dios no responde. Y si responde sería: está más allá de tu capacidad para comprender. Pero hay algunas cosas que Él quiere que sepas. Que todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que necesitas saber. Y luego necesitas saber también esto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace todo de acuerdo a su voluntad en el universo, conforme a su propósito. Y Job es el testimonio de Dios de que Él dirige todo el universo. Pero Él quiere que sepas esto. Todo funciona de acuerdo con su voluntad. En otras palabras, Él es soberano absoluto del mundo. Él tiene el control y lo que se propone es exactamente lo que sucede. Y Dios quiere que sepas que si le perteneces a Él, todo lo que está pasando está trabajando para tu bien y que al final de todo esto, Dios recibirá gloria. Él está haciendo lo que quiere en todo, y todo ayuda bien a los que lo aman. Todas las cosas funcionan juntas para bien. Incluye la caída de los pajarillos, las pandemias, el coronavirus, las decisiones de los reyes, la falta de visión, la pérdida y ganancia de dinero, el sufrimiento de los santos, la finalización de los planes de un viaje, la persecución de los cristianos, el arrepentimiento de las almas, el regalo de la fe, la búsqueda de la santidad, el crecimiento de los creyentes, la entrega de la vida y la muerte y la crucifixión de su Hijo. Todas las cosas funcionan juntas para bien. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso no quiere decir que Dios crea el mal. Eso no quiere decir que Dios está abrumado por el mal, sino que Dios controla el mal para sus propios fines y propósitos, todos justos y gloriosos. Entonces, todo lo que está sucediendo está dentro de la voluntad de Dios, y todo esto resultará en beneficio para aquellos que lo aman, a los que conforme a su propósito son llamados, y todo esto resultará para su gloria. Dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios constantemente nos está enseñando y esas lecciones las recibimos con mayor intensidad y son más efectivas cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en pruebas. Cuando todo está bien, no escuchamos bien y aprendemos muy poco. Miremos algunas de las lecciones que Dios quiere que aprendamos. ¿Por qué Dios nos hace pasar por pruebas? Dios nos hace pasar por pruebas para probar nuestra fe. No es que Dios use los problemas para informarse sobre nuestra fe. Ya Dios sabe acerca de eso. Ya Él conoce acerca de nuestra fe. Lo que hace Dios es usar los problemas, las pruebas, para que nosotros nos informemos sobre el estado de nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Dios les estaba dando suficiente pan, pero debían recoger la porción de un día. En el verso que sigue dice, pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora, ¿qué fueron lo que hicieron los israelitas? ¿Hicieron lo que Dios les ordenó que hicieran? El pueblo de Israel estaba pasando por una prueba, y la prueba era que necesitaban comida. La pregunta es, ¿estarían dispuestos a hacer lo que Dios les pedía? ¿Estarían dispuestos a confiar en Dios, de creerle a Él? Seguramente la idea que estaba en la mente de ellos fue, voy a recoger todo lo que puedo, voy a abastecerme lo suficiente para que no me falte nada. Ellos harían con el maná lo que todos están haciendo hoy en los mercados con los alimentos, abasteciéndose más de lo suficiente. Hay pánico hoy en el mundo, hay miedo, y nosotros como cristianos estamos pasando por una prueba de fe. La pregunta que tengo para ti es, ¿crees que en medio de esta pandemia Dios proveerá al día siguiente? Claro que sí, es un día a la vez. Esta es una prueba para ver si realmente confías en Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento
a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios todavía está probando al pueblo de Israel. En otras palabras, todo lo que sucede en términos de privación de sus necesidades lo empuja a una situación de confiar en Dios para que descubra cuál es la fuerza de su fe. Otra ilustración que lo hemos mencionado en varios mensajes anteriores, lo vemos en Habacuc, capítulo 1, de versículo 1 al 4. Dice la palabra: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Y Dios le dice a Habacuc en el versículo 5: mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeríais. Esa obra era la devastación de su pueblo en mano del imperio asirio. En el versículo 6 lo leemos: porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De nuevo, ¿quién levantó esta prueba? ¿Quién levantó a los caldeos? La respuesta es Dios. Dios dijo en el verso 6: porque yo levanto a los caldeos. Esa fue la lección. Esa fue la prueba de fe para el profeta Habacuc. ¿Cómo le fue con la prueba al profeta? Lo encontramos en el 3er capítulo del libro, donde el profeta menciona una de las declaraciones más maravillosas de la escritura que en cualquier otro sitio. Dice en el versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Dijo: estoy aterrorizado, conmovido, temblando, porque la profecía le dice que los invasores están llegando y que vienen con poder y juicio sobre el pueblo judío. Pero ¿cuál es su nivel de fe en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio del asedio? Dice la palabra en Habacuc 3:17 al 19: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Lo que está diciendo el profeta es que aunque este mundo desaparezca, se altere dramáticamente, no vuelva a ser el mismo mundo normal y rutinario, y todo se agote o se acabe, con todo dice: yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso es que Dios manda problemas a nuestro mundo, para probar nuestra fe. Dice la palabra de Dios que Dios dice acerca del rey Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 32 versículo 31: pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. No es que Dios no sabía lo que había en el corazón del rey Ezequías. Él lo sabe. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios lo sabe. La prueba que nos viene en nuestras vidas es para que nosotros sepamos y evaluemos de manera sincera y honesta nuestra fe y lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo la estás pasando en medio de todo este caos, en medio de toda esta pandemia, de este coronavirus? ¿Cómo se encuentra tu fe? Es aquí, en este momento, donde, como dijo Pablo, aunque estemos tristes, estamos alegres. Y Pedro también nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que Pedro nos dice es que deberíamos estar agradecidos de que estamos pasando por un juicio, porque ese juicio probará la validez de tu fe, la consistencia de nuestra fe. Esa es la razón por la cual Dios manda cosas a nuestra vida, a nuestro alrededor o al mundo entero. Lo hace por nosotros. Dios lo permite para probar la fortaleza de nuestra fe como creyentes. La pregunta es, ¿por qué Dios nos hace pasar por pruebas? Número 1, para probar nuestra fe. Y número 2, para humillarnos. Así que tenemos a Pedro, un hombre dedicado, fiel y piadoso, que enfrenta una de las más severas pruebas de fe. Y es en condiciones como estas donde deberíamos decirle al Señor, dame más fe, fortalece mi fe, porque si lo hacemos nos haríamos más humildes. Es en medio de la prueba que nos humillamos y dejamos de lado toda altivez y todo orgullo. Pablo sufre un aguijón en la carne. Probablemente sea una terrible enfermedad en su cuerpo. En 2 Corintios 12:7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Por qué Dios permitiría semejante prueba en la vida del apóstol Pablo? La respuesta es para humillar a Pablo, para hacerlo humilde. Pablo se había vuelto muy orgulloso en su vida debido a las muchas revelaciones que había tenido. Y Pablo mismo reconoce que en esa prueba Dios lo está humillando. Y ora 3 veces a Dios para que se la quite. Pero Dios le dice, capítulo 12, versículo 8 al 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios está permitiendo en Pablo todo esto para que esto lo humille, porque había tenido muchas revelaciones. Necesitaba ser humillado. Necesitamos reconocer que el poder espiritual se perfecciona en la debilidad. Igual que Pablo, Dios nos envía pruebas para humillarnos, incluso hasta los más nobles de nosotros. Así que al igual que el apóstol Pablo, nos gozamos en las pruebas. En 2 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo, estoy contento en mis debilidades, en medio de toda esta tragedia. ¿Es eso algo en lo que has pensado? Independientemente sean cualesquiera que sean las circunstancias, las angustias, honestamente estamos diciendo, Señor, no soy lo que debería ser. Necesito ser más humilde. Señor, trae más, lo que sea necesario para humillarme, porque sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Leemos de nuevo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo. Estoy contento en mis debilidades. Entonces preguntamos, ¿por qué Dios nos hace pasar por pruebas? Número 1, para probar nuestra fe. Número 2, para humillarnos, pero también para renunciar a las cosas terrenales. E incluso en ese mundo es fácil quedar atrapado con las cosas terrenales. Entonces Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. ¿Cuáles son estas cosas terrenales de las cuales necesitas alejarte? Pablo nos las dice en Colosenses 3 del versículo 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La prueba nos enfoca correctamente
al amor que es el vínculo perfecto. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego, dejar que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. En el versículo 15 nos dice, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego, que la palabra de Cristo more ricamente dentro de ustedes con toda sabiduría. Versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo esto es poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y esto quiere Dios que sepamos, que si somos fieles, si le amamos, todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor trabajarán para nuestro bien. También Dios quiere que sepamos que las pruebas es para probar nuestra fe y que a través de ella nos humillemos por muy nobles que seamos. También que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Leemos de nuevo Colosenses capítulo 3 verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oremos. Señor, reconocemos que tú eres soberano y que nada sucede en este mundo si no es por tu voluntad. No cae un pajarillo sin que tú lo permitas. Todos nuestros cabellos están contados y por lo tanto no debemos temer. No tenemos todas las explicaciones de por qué suceden las cosas, pero en tu soberanía todo lo que está ocurriendo está trabajando para nuestro bien. Estamos bajo tu abrigo, bajo la cubierta de tus alas, a la sombra del Todopoderoso. No tendremos falta de ningún bien. Eleva a tus hijos y a tus hijas a esa roca que es más alta que nosotros. Como siempre te pedimos, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros vecinos. Ten misericordia de los enfermos por esta pandemia. Ten misericordia por la crisis financiera que están pasando muchos de nuestros hermanos. Te bendecimos y te alabamos. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.